tiene un posgrado en estudios superiores en educación ambiental. Vamos a recibirla con un fuerte, pero fuerte aplauso. Buenos días, muchas gracias por la invitación a los organizadores del foro. No tenemos mucho tiempo, mi doctorado es en estudios del desarrollo, por lo tanto pues voy a hacer mi presentación desde esta aproximación, centrándome en algunos de los temas que ya han sido introducidos desde la aproximación de mi experiencia y especialidad, que es el trabajo con organizaciones de base en materia de desarrollo, sustentabilidad y bueno, tengo la maestría en educación de adultos y desarrollo comunitario. Entonces voy a aprovechar este espacio para subrayar algunas de las debilidades identificadas en la propuesta. En lo que respecta a la noción de sustentabilidad y a la relación que de manera tácita se establece entre el crecimiento económico y el aprovechamiento de la biodiversidad. Un país megadiverso, como ya se dijo, cultural y biológicamente, demanda una visión sistémica. La propuesta no expresa con claridad tener un sustento en estas raíces y sí revela un fuerte sesgo economicista de los años 80, que hace 3 décadas dio pie a la institucionalización del término desarrollo sustentable en el hemisferio norte, y que sirvió como base a las políticas ambientales de México a partir de entonces. Dicha aproximación contiene una raíz tecnocrática dentro de la cual predomina una perspectiva utilitaria de la naturaleza y por lo tanto esencialmente optimista y contradictoria. No se implica que deban hacerse a un lado acuerdos y políticas internacionales en transición hacia la sustentabilidad. Sin embargo, es primordial conformar un marco de ley en concordancia con los tiempos actuales, en los que la soberanía nacional, la preservación de la base de los recursos vitales y los derechos humanos sean prioridad, con un énfasis central y estratégico en los derechos de los pueblos originarios, que son quienes resguardan el patrimonio natural de México. La propuesta está obligada a reflejar con rigurosa claridad y transparencia la aplicación de mecanismos de consulta e inclusión de todos los actores de la sociedad involucrados directa e indirectamente en la salvaguarda del patrimonio natural de los mexicanos. El documento en su forma actual no está planteado bajo estos criterios. El planteamiento de la propuesta lo constituye el desarrollo ligado a la sustentabilidad como un mecanismo central para la regulación del manejo de la biodiversidad. Así lo propone la sección 5 del artículo 188, en lo que corresponde al establecimiento, administración y vigilancia de áreas protegidas. Otro aspecto es, por ejemplo, en el momento en que se utiliza terminología en ciertas secciones o varias secciones de manera retórica, ambigua, imprecisa y poco clara, revelando contradicciones y una comprensión somera de las grandes discusiones en las esferas políticas internacionales. A continuación voy a tratar de sintetizar en unos cuantos minutos algunas evidencias de lo que estoy señalando. Se habla de incorporar dentro de la bioética del manejo medidas dirigidas a disminuir y evitar el sufrimiento de la fauna en confinamiento, y menciona relevantes en las actividades de conservación y sustentabilidad en torno a la diversidad biológica en todos los niveles. ¿Cuáles son las medidas relevantes en torno a la diversidad biológica que se dirigirán a disminuir y evitar el sufrimiento de la fauna en confinamiento? ¿Quiénes y cómo dirigirán estas medidas? No queda claro. Las nociones de sustentabilidad y aprovechamiento de la biodiversidad son nuevamente enlazadas como una misma, siguiendo un patrón a lo largo del documento. Este énfasis en aprovechar la biodiversidad concuerda con la visión de sustentabilidad débil señalada previamente. Por ejemplo, el capítulo 2 relativo a la conservación de las especies silvestres. La ley establece que la vida silvestre en nuestro país, en lo que toca al manejo comercial, debe regularse a partir de las necesidades de todo orden
que un enfoque local permite satisfacer, aunque, continúa explicando, sus repercusiones, las del manejo comercial a escala nacional, son limitadas e indirectas. Entonces, la regulación del manejo comercial de la vida silvestre debe orientarse para que las repercusiones dejen de ser limitadas y sean más directas. ¿A qué se refiere con repercusiones? ¿Las repercusiones son deseables o indeseables? No queda claro. La propuesta alude en repetidas ocasiones a criterios y condiciones de sustentabilidad sin explicitarlos, constituyendo una grave omisión y riesgo para la conservación de las especies. De igual manera ocurre con el abordaje de la noción del aprovechamiento sustentable, que lo define como la utilización de elementos de la biodiversidad en forma que se mantenga la permanencia, viabilidad, funcionalidad y capacidad de recuperarse en el corto plazo sin aplicar medidas de restauración o recuperación para restablecer el equilibrio ecológico. Dado el alarmante ritmo de pérdida de biodiversidad de nuestro país, es fundamental que dicha sección se convierta en un documento sólido, claramente estructurado, basado en información científica generada por centros de investigación y también por las experiencias de base a lo largo y ancho de todo el territorio. Otro caso en el que se resalta una idea confusa sobre el aprovechamiento de la biodiversidad es la sección 5 del artículo 64, cuando en lo que refiere a áreas naturales protegidas. Y dice: propiciar y apoyar los procesos que permitan a las comunidades y a los propietarios legítimos poseedores de los predios que integran las áreas naturales protegidas, ser ejemplo nacional de los procesos que les permite tender a la sustentabilidad en el manejo, producción y aprovechamiento. Ahora, el término de sustentabilidad muy bien podría reemplazarse por el de desarrollo y podría constituir así cualquier documento de desarrollo normal, convencional, de cualquier otro país. Otra sección más en la que se asocia el término sustentabilidad con el aprovechamiento de recursos como una forma de pintar de verde y así validar la mercantilización de la biodiversidad se encuentra en el artículo 63 de la sección 2. Bueno, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden posteriormente revisar. Pero bueno, similarmente sucede con los artículos 137 y 138 en lo que toca las disposiciones generales de los espacios prioritarios para la conservación. La sustentabilidad es un proceso complejo, constante, de transformación y adaptabilidad al medio. No existen fórmulas ni recetas para ello. Tampoco es una meta que se alcanza. Bajo este razonamiento, la propuesta sugiere que la biodiversidad representa una fuente de riqueza económica, correspondiendo así con la terminología del desarrollo neoliberal, el cual ha sido el responsable de la crisis socioecológica planetaria. Y bueno, lo podemos ver en la sección 9, en romano, que se refiere a la promoción del establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de mercados nacionales e internacionales para la biodiversidad basados en criterios de sustentabilidad que, por cierto, en ningún momento están clarificados, así como la aplicación de los instrumentos de política ambiental y de los previstos en esta ley para estimular el logro de los objetivos de conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad. Bueno, entonces se habla de acelerar el tránsito a la sustentabilidad del sector rural. Se asume que el sector rural de México, los guardianes de la biodiversidad y de la agrobiodiversidad mexicana, no cumplen con los criterios de sustentabilidad, criterios que, por cierto, han decidido dictar los mismos que promulgan la Ley General de Biodiversidad. Aquí hay una contradicción fundamental entre el discurso de inclusión que utiliza la propuesta y los planteamientos que la respaldan. Tal es el caso del artículo 31, que indica que las dependencias, entidades y órganos de la administración deberán diseñar, utilizando las mejores técnicas e información disponible, mecanismos de crédito blando que permitan a los particulares implementar las técnicas necesarias para facilitar y acelerar el tránsito, como mencionaba el colega previamente. ¿Cuál es la prisa? Particularmente en referencia al sector rural.
En lo que concierne a la sección 4 y en cuanto al tema de investigación y educación para la conservación de biodiversidad, la propuesta no evidencia cimientos teóricos ni apropiados para la realidad mexicana en materia de educación para la conservación. La educación para la conservación, entendida como un acto formativo y transformador de individuos y comunidades hacia la construcción de una conciencia crítica que garantice la convivencia armónica y que asegure la protección de la base de los recursos, se aborda muy brevemente. El artículo 32 se limita a señalar que las dependencias, entidades y órganos responderán a la necesidad de promover la divulgación y la concientización sobre conocimientos, conservación y aprovechamiento sustentable mediante la educación. ¿Cómo responderán las dependencias? ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuál es el diagnóstico nacional relativo a la educación ambiental? ¿Cuáles son las necesidades y los retos? ¿Cómo se concluye que conocimientos, conservación y aprovechamiento sustentable son temas pivotales y de interés para el mosaico biocultural mexicano? No queda claro. Ya para concluir, por último, la propuesta de ley en materia de sustentabilidad. La atención detallada a la diversidad cultural y biogeográfica de México es fundamental y esta tampoco se refleja en los planteamientos. Se establece que las prácticas de uso deberán ser más sustentables. No explicita cuándo una práctica está orientada o no hacia la sustentabilidad, dado que no hay una sección particular dentro de la propuesta que delimite con claridad criterios para cada uno de los ámbitos de las actividades productivas y las regiones del país. Así se puede constatar, por ejemplo, y el último ejemplo de la sección 2 del artículo 67, que se refiere a la ejecución de prácticas agrícolas, pesqueras, pecuarias, agroforestales y silvopastoriles que no estén siendo realizadas de forma sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución de usos de agroquímicos e insumos. Bueno, habla de que deberán orientarse a la sustentabilidad, pero no dice de qué manera se va a realizar esta orientación. Bueno, agradezco muchísimo el espacio, hay mucho que seguir conversando, pero pues esto es lo que tengo por ahora.